ya se están moviendo las cosas aquí. Y pues nada, ya lo comentaron ellos, han sido semanas también difíciles para nosotros porque nos ha costado trabajo adaptarnos aquí al nuevo foro porque faltaba mucha infraestructura, pero a ver. ya estamos... Mira, nos comentan que no se escucha. No sé A ver, nada más que nos confirmen en la transmisión si ya se escucha bien. Sí, alguien de los que nos está viendo, coméntenos si ya se escucha para volver a arrancar, por favor. Sí, cierto, ya. Aquí tuvimos un pequeño problemita. Nos estamos todavía adaptando. ¿Ya se escucha? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Parece ser que sí. A ver. Ya. Sí se escuchaba. Ok, perfecto, ya. Bueno, pues nuevamente, muy buenas noches. Es un placer estar nuevamente con ustedes un miércoles más. Soy Jorge Lozo y pues, como les comentábamos, pues estábamos todavía en renovación, en reparación. Aquí estábamos cambiándonos de foro y pues también trayendo infraestructura nueva siempre para ofrecerles a ustedes la mejor calidad, como siempre los que los tenemos acostumbrados. Y pues por eso hemos estado fallándoles algunos miércoles, pero ya a partir de hoy ya volvemos todos los miércoles a partir de las 10 de la noche, como ya es costumbre aquí en este canal. Bueno, gente, yo soy Williams Fernández, un gusto estar con ustedes. Otra vez se los repito. Pues sí, como comenta Oso, ya las cosas al parecer ahora sí ya quedaron como estábamos esperando. Y creo que ya ahora ya no va a haber falla, a menos de que pase algo de fuerza mayor, pero aquí vamos a estar cada miércoles. Así es, gente. Y bueno, de nuevo, soy su anfitrión Josh Pantano y pues ya mis compañeros ya lo comentaron. Ha sido semanas difíciles para nosotros, difíciles por el hecho de que tuvimos que dejar de transmitir. Se atravesaron varios pendientes que teníamos, pero pues afortunadamente ya los logramos sacar y estamos aquí de nuevo. Y agradecerles a las personas que están conectando, que están comentando, que nos mandan saludos. Cobra, que nos manda saludos desde Celaya, no se escuchaba, pero ya... Muchísimas gracias, David Licea, Cristal Morales, Samantha Luna. Hola, hace tiempo que no los veía, ya se escucha excelente. Bienvenida, Samantha, hace mucho que no te veíamos por aquí. Saludos. Por aquí a Deacel, Brian Plazola. Saludos a buen Brian. Un saludo a Brian. Y Merari, buenas noches, bebés. Dice, muy buenas noches, Merari. Mayra Yareli también nos está viendo. Saluditos, Mayra. Siempre, miren, la primerita, súper fan, mi querida Mayra. Pues nada, gente, la semana antepasada, que fue la última transmisión que tuvimos, estuvimos abordando los temas relacionados a la parte oculta o más bien la parte que no se cuenta tanto de la Biblia y ciertos temas muy en particulares que aquí el compañero William escogió para el programa. No tuvimos la oportunidad de terminar la semana pasada por lo extenso que fue el tema y esperamos que esta noche poder terminar los temas que quedaron pendientes y que pues se ponían más interesantes, ¿no? Para así que prácticamente nos quedamos en la parte más interesante. Y antes de entrar, también pues agradecer, por ejemplo, la semana antepasada que estuvieron dándonos su punto de vista, su experiencia también respecto a cómo veían cada persona. Lo vuelvo a decir de esta manera, esto es un tema que al final es súper personalísimo, cada quien lo puede interpretar. Nosotros no estamos dando una verdad absoluta, simplemente estamos como exponiendo temas o hipótesis que han surgido con los años y que pues al final tiene que verla cada quien la interpretación que le dé a la Biblia. Y de igual forma tampoco no es como que lo estamos haciendo de que estos loquitos lo están inventando. Aquí tal cual les estamos mostrando videos en los que teólogos, sacerdotes y demás dan sus puntos de vista y pues nosotros puede que apoyemos algunos, puede que tengamos diferencias ahí, pero al fin y al cabo, pues son puntos de vista de cada persona. Tampoco nuestra idea es adoctrinarlos y hacerlos que piensen igual que nosotros. Al final de cuentas, pues es la opinión personal de cada uno de los tres. Tampoco quiere decir que los tres pensemos exactamente igual. Podemos llegar a estar de acuerdo en ciertos puntos, pero nada más el tema de hoy, como se mencionó en el capítulo 1, es mostrarles otra reinterpretación de lo mismo ya escrito y del mismo libro que ya todos conocemos. Así es, gente. Y pues bueno, ya sin más preámbulo, vamos a comenzar. Espérame un poquito. Aquí nada más antes de comenzar, por favor, no se vayan a ofender por lo que van a ver en esta segunda parte, porque sí viene un poquito densa y tal vez los puntos de vista que demos no concuerden con alguien que es muy religioso. Sí, esto es sin afán de ofender, esto es meramente informativo. Y partiendo de ahí, vamos a comenzar. Algunos investigadores cuestionan la imagen clásica del diablo con cuernos, patas de cabra y cola.
cuestionan lo que nos transmitieron como figura del mal porque esgrimen que es una construcción destinada a generar miedo. Hay mucho imaginario de la cultura popular en Satanás, más que de la teología o de textos bíblicos. Y somos producto también de nuestro imaginario popular donde crecemos. En la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, tenemos relatos relacionados con el diablo, con Satanás. Sin embargo, no encontramos descripciones físicas de cómo era él. Algunos investigadores Ni el infierno eterno, ni el cielo. El cielo como estar cerca de Dios, sí. Infierno como lejanía de Dios, sí. Pero llamas, diablitos, un Satanás rey que manda a los demonios, eso va a ser un invento medieval. Hasta la Edad Media parece. Es alguien que tiene que ver fundamentalmente con lo sexual. De ahí que se le atribuye ya el color rojo. Y los cuernos de chivo y las patas de chivo, que eran el poder de la fecundidad y de la vida que representaba Dionisio Span. Primer episodio, estas hipótesis respecto a la figura del diablo o la representación del diablo a lo largo del Nuevo y Viejo Testamento. Vamos a hablarlo de esta manera, la Biblia en general. Sí. Esta información la vamos sacando principalmente de lo que viene siendo documental de The History Channel, donde nos hacen hincapié en cómo a través del tiempo fue adoptándose la figura del diablo o del demonio, no precisamente como un ente castigador, sino como la representación de la dualidad del humano, en cuestión de que pues a veces hace o comete ciertos actos que parecieran que son atroces, que yo lo venía diciendo anteriormente, creo yo que parte de la misma naturaleza del ser humano, pero la parte de la Biblia pues lo menciona como una cuestión más, ¿cómo decirlo? Como provocada. Sí. Por así decirlo, por una entidad. Y, por ejemplo, algunos, como lo que vimos en el video, algunas personas que son teólogos, lo mencionan como, una manifestación de esa otra parte que les llamo, de la debilidad del ser humano, de la maldad como tal, ¿sí? También nos mencionan que la imagen que tenemos, pues, actualmente, o la imagen que se relaciona con el diablo, no es una imagen que se describa directamente en la Biblia. Realmente no se menciona ni que sea rojo, ni que tenga cuernos, ni cola, ni nada de eso. Es una imagen que se ha ido creando a través de la imaginación y de la imagen que le ha querido dar la gente para mostrar un ser que dé miedo, que represente la maldad pura. Y aquí más que nada también la iglesia, que quiso hacer su tanto como Jesús tiene o Dios tiene su lado bueno, quiso hacer el lado malo y representarlo como algo tenebroso. Creo que el haberlo hecho así, de una figura que tiene cuernos y patas de cabra y eso, para cualquier sí, al final de cuentas es tal cual, un híbrido entre humano y animales, y ciertas características que al final de cuentas, al no entenderlas y no tener una congruencia real de que exista alguien así, pues va a ser algo que te va a crear miedo, va a ser un monstruo. Y aquí claro, podemos volver a lo mismo que comentábamos en el primer capítulo de esto. Puede ser que también todo esto de la imagen como tal del diablo, de su concepto y todo eso, puede que lo hagan nada más para poder controlar a las masas y poder crear un temor ahí en el que las masas nada más estén del lado de Dios. De hecho, la mayoría de las imágenes bíblicas se representan desde la época de Da Vinci, del renacentismo, que empezó el arte a darle rostro a este tipo de imágenes bíblicas, que es de donde conocemos tanto el rostro de Jesús, o el rostro que supuestamente es de Jesús, como el rostro del diablo, como el de muchos personajes que se muestran dentro de la Biblia. Pero igual si te pones a pensarlo y nos guiáramos como viene en la Biblia como tal, lo dibujarían como un ángel, pero sí, porque al final de cuentas es el ángel caído. Sí. No tendría por qué tener diferencia física en torno a la apariencia que tenga un ángel. Y de igual forma también lo que comentan de que él deambula por el mundo haciendo sus maldades y demás, creo que no tendría esa imagen tan tenebrosa como para que tú lo vieras en la calle y dijeras, yéndome más a la serie de Lucifer, creo que sería una buena representación, una persona de ese estilo.
Sí. De hecho, precisamente quería llegar a esa parte de la serie de Lucifer. A quienes la han llegado a ver es cómo sería la presencia del diablo, de Lucifer, en la Tierra, en una época actual. Obviamente conduciéndose como una persona, prácticamente un dandy, por así decirlo. Conociendo o reconociendo de nuevo los placeres que el ser humano llega a experimentar a lo largo de su vida. Y creo yo que esa representación en particular es la más acertada, ¿sí? Porque para él es como algo no nuevo los placeres, pero sí por los tiempos modernos. Y más por los años que se supone que llevaba él encerrado en el infierno haciendo cumplir el mandato de su padre, pues él se había alejado de todo eso. Así es. Y pues bueno, ya ahorita que entramos, prácticamente este video fue para entrar en contexto de lo que trata el tema. Vamos a tocar otros temas que vienen también en la Biblia. Así que vamos a pasar al siguiente video. Como el texto del Evangelio de los Oráculos de María está escrito en una antigua lengua egipcia, distintos investigadores están trabajando en la traducción de sus textos. Si bien la existencia del libro se reveló en 1984, recientemente logró ser interpretado y hay expertos que señalan a un seguidor de María como su autor. La catedrática de la religión de la Universidad de Princeton, quien tiene el trabajo de estudiar y traducir el misterioso libro, tiene su versión. El texto se escribió en el siglo V o VI de nuestra era. Es el Evangelio de los Oráculos de María, la Madre de Jesús. María recibió respuestas que están inscritas en estos textos a través del arcángel Gabriel. Descubrí que es un texto que ayuda a predecir el futuro. Es un libro que se usa para definiciones. Hay 37 oráculos que pueden ser utilizados básicamente por cualquiera. Dese prisa porque ha llegado el tiempo. Su corazón estará feliz. Siga adelante porque la materia está fijada para usted a través de Dios. Él lo preparará para un buen camino y lo salvará de la aflicción que le ha llegado. Si estos oráculos encontrados están basados en lo que transmitía la Virgen María, ¿podría? Bueno, aquí yo desconocía la existencia de estos oráculos, como los menciona. Sí. Estamos hablando de antes de Jesús, obviamente. Y de libros que hablan específicamente de María, no la mencionan como un personaje secundario dentro de la historia de alguien más, sino donde realmente ella es la protagonista de estos escritos. Es que como comentábamos en el otro episodio, el hecho de que no haya un como tal de la infancia de Jesús y todo eso, de aquí se desprende esto, porque no es antes de Jesús. Para este tiempo ella ya tenía al bebé. Y es cuando... bueno, es cierto. Cuando ellos llegan, cuando les avisan que van a ir a matar al bebé, ellos se van de Jerusalén, creo que es, y pasan por Egipto. Y ahí, a su paso por Egipto, es cuando nacen los oráculos de María. Y de igual forma, pues ya es cuando ella comienza a hacer milagros en Egipto, que dicen que ella colgaba los pañales del niño y la gente iba y tocaba los pañales y se le hacían milagros. Ah, caray, eso sí, de verdad desconocía eso. Sí, yo tampoco tenía idea. Pero miren, qué curioso, ¿no? Cómo es cierto la literatura, porque aquí nos hace un comentario Cobra y es muy acertada en la parte en la que menciona que el infierno no existe, no se menciona en la Biblia y es invención de la literatura. Y precisamente yo siempre he comentado que la literatura se ha encargado de llenar esos espacios en blanco que se trata, bueno, su objetivo es contarnos la historia con congruencia para poder darle un significado en específico, ¿sí? Entonces, tal vez este tipo de documentos antiguos pareciera que no tienen nada que ver con la Biblia inicial, pero entonces quiere decir que ella también estuvo ahora sí que dando su testimonio o la palabra de Dios, que es quien se supone la
embaraza, ¿sí? Y para tener a Jesús. Entonces, interesante. Es que al final de cuentas tendría mucho que ver, porque es como una parte que no se menciona dentro del libro principal, que es la Biblia, que es la parte que no nos pone en contexto. Pues habla de un Jesús que está por nacer, que nace, y ya de ahí nos habla un Jesús adulto. Y es que nos perdemos toda esa parte biográfica de la infancia del mismo. Ajá. Y de igual forma, corríjanme si estoy... los romanos son de Hércules y eso. No, esos son los griegos. ¿Los griegos? Ah, los griegos. Los griegos como tal no tienen un dios así como lo es principal. Jesús y un diablo. Ellos tienen dioses. Infinidad de dioses. Y su diablo, se podría decir, es Hades. Y tú sabes que ellos no describían un infierno. Que es el del inframundo. Ellos no describían un infierno en el que había flamas y diablitos y demás. Ellos describían un lugar donde estaban las almas en pena, nada más. Claro. Si acaso una zona desolada, carente de vida como tal, pero sí la imagen del infierno en llamas, de demonios, de diablos, de tortura, de sufrimiento, eso sí ya es parte de la literatura ya contemporánea, ¿no? En cuestión de la Biblia. Pero por ejemplo, una cuestión que podemos poner de diferencia entre Hades y el diablo es que uno es completamente descrito como un dios, casi comparado a los dioses de los... Bueno, prácticamente pertenecía al Olimpo. Era un dios del Olimpo. Exactamente. Que tenía una tarea en específico, y ahí en ese contexto sí se parece demasiado a la tarea del diablo que conocemos, de cuidar el infierno o el inframundo. Podrías creer que se habla hasta de la misma persona. Pareciera, exactamente. Recordemos que los griegos, todo el conocimiento de los griegos y toda su literatura y todas sus creencias fueron transmitidas directamente a los romanos, que son prácticamente un pueblo que nace de lo que queda de Grecia, o más bien lo absorbe prácticamente. Y son los romanos quienes... y cambian el significado de muchas cosas de la literatura griega, lo adaptan, le cambian los nombres a los dioses, y de la existencia de Jesús es donde emana el cristianismo. Entonces no es nada extraño que se parezcan tanto, o sea, simplemente cambiaron ciertas porque cosas. También si comparas el Olimpo, pues podría ser una representación exacta del cielo. Y nada más conjugando los poderes que tenía cada uno de los dioses en un solo ser. De igual forma, lo hemos visto en algunas películas. Tú sabes que si te vas más por el lado de los griegos, podrías decir que a la Virgen María se supone que se embaraza por una paloma. Tú sabes que Zeus era cambiaformas. Él pudo haber convertido en una paloma. Y de hecho, dentro de la mitología griega hay muchos casos de que los dioses bajaban y embarazaban a mujeres mortales y tenían hijos semidioses. Sí, y de ahí mismo se puede desprender lo que es Hércules o Perseo, que básicamente que Jesús sería un equivalente a ellos. Que al final era mitad Dios, mitad humano. Sí, un semidios. Y aquí es donde te puedes derivar a eso. De que en vez de que sea la Biblia del cristianismo y todo eso, puedes tomarlo por el lado de los griegos y al final sigue siendo lo mismo. Al final de cuentas, pues quien escribió la Biblia en un principio, quien escribió los evangelios, pudo haber tomado inspiración de mitologías griegas. Y es que como tú lo comentabas ahorita fuera de cámara, si tú eres la única persona que sabes ese dialecto, puedes inventar infinidad de cosas. Al final de cuentas nadie va a venir a desmentirte. Sí, porque nadie lo sabe. Bueno, pues... queda completamente abierta la interpretación. Igual nos gustaría que la gente nos pusiera en los comentarios qué opinan respecto a eso, si creen que es completamente una adaptación de lo griego, de la cultura griega, al crearse el cristianismo, o son completamente diferentes. Todos los puntos de vista son válidos y aquí estamos para leerlos y pues escucharlos, ¿verdad? Darles su espacio. Bueno, por lo pronto vamos a poner otro video. Vamos a continuar. El hombre o mujer que consulte a espíritus de muertos o se entregue a la adivinación han de morir. Serán apedrados y su sangre caerá sobre ellos. En la Biblia vamos a encontrar personajes que van a estar fuera de toda la estructura religiosa que quiere presentar o que se presentaba dentro del pueblo. La brujería es incompatible con la fe en Dios desde el punto de vista bíblico, porque el que da la salud, si se trata de brujería para sanar, el que da la salud es Dios, aunque existan médicos.
Si se trata de conocer el futuro, el que revela es Dios y el que conduce la historia es solamente Dios. Por tanto, la brujería es incompatible con la fe en el Señor. Las apariciones de la Virgen María son siempre un misterio. En este marco entra la serie de apariciones marianas que podemos entender como una intervención de la Madre de nuestro Señor, de la Madre de Dios. La Iglesia es muy cauta respecto al reconocer una aparición. Muy bien. Bueno, pues aquí estamos viendo la parte, de las brujas, ¿no? De la brujería, de todas aquellas personas que tienen algún poder sobrenatural. Exactamente. Lo comentaba ahorita William, fuera de cámara. No sé si lo pudiera repetir. Aquí es donde comienzan a tocar el hecho de que no puede haber alguien más que vea el futuro o que pueda hacer algún milagro, porque como comentábamos en el primer capítulo, todo lo que era desafiar a la fe o desafiar a la iglesia como tal o a los, pues, a las costumbres. A la fe. Ajá. Era mal visto. Para este punto, pues, María era la única virgen que había sido la mamá de Jesús. Y que tenía facultades sobrenaturales, o permitido por la iglesia tener facultades sobrenaturales. Pero para este punto ya, tú podrías, ya viendo toda la historia, cómo ha recorrido el tiempo, tú podrías decir que ella fue una bruja. Sí. Porque el hecho eso de que los comentaba ahorita, de que colgaba los pañales y hacía milagros, tú sabes que eso... O igual todas las brujas pudieron haber sido seres que tuvieran algún tipo de ascendencia divina, y en ese caso fueron castigadas por eso mismo. Porque como estaba mal visto, porque ella era la única madre de Jesús, pues no podía haber alguien más. Y como desafiaban todo eso, fue cuando comenzó la cacería de brujas y comenzaron a... Que obviamente la iglesia lo castigaba siempre y cuando ese tipo de milagros ocurran en personas que están vivas. Porque si te fijas, los santos, que son seres o personas que ya murieron, porque todos los santos fueron personas, en este caso sí se les permite hacer milagros o tener poderes sobrenaturales siendo espíritu, o sea, o siendo ya un ser... O más bien se les reconoce, ¿no? Exacto, pero no los ven como algo malo. Pues sí, es que ¿cuántas veces no has visto que sale una virgen, no sé, en un pedazo de madera y tienen que mandar al Vaticano una carta para que venga alguien y hagan estudios, exacto, a certificar que de verdad es una aparición legítima? A mí me gustaría, por ejemplo, en la primera parte lo comentamos, en el caso del compañero Oso que asistió a una escuela católica, cuando tocaron estos temas, quiero pensar que también lo abordaron en algún momento, la cuestión de la brujería o de las... No, realmente no recuerdo haberlo escuchado hasta ahorita, pero por decir, en la escuela que yo estudié es una congregación marista, entonces todo lo que... La Virgen María es como su santa patrona, y todo lo que gira alrededor de María pues es como algo divino, es algo que tiene pues esa divinidad de ser la madre de Dios o la madre de Jesús. Entonces pues sí, obviamente este tipo de temas que contradijeran esa parte divina de María o que la compararan con seres mundanos como serían las brujas, pues no, creo que no estaban dentro del temario. Sí, y es que te digo, como ella era la única madre de Dios que podía hacer esos milagros, toda persona que fuera ajena a eso era sentenciada que era bruja. Y fue cuando comienza toda la Santa Inquisición y comienzan a cazar brujas porque pues nadie más podía hacer milagros. Tú sabes que en la historia te han marcado que hay brujas buenas y hay brujas malas. Sí. Y hasta la fecha te pueden decir a alguien de que no, pues yo conozco a alguien que es brujo y hace tales brujerías y ya de eso deriva si es malo o bueno. Y creo que por el hecho de que ella tal vez era una bruja, por eso mismo pues no fue bien visto que más personas pudieran hacer lo mismo. Sí, o en un contexto moderno se le podría considerar una bruja por el tipo de poderes que tenía. Sí. Qué bueno que si lo vemos de esa manera se contrapone un poco, ¿no? Por ejemplo, con la parte de los santos, sí. Que no precisamente todos los que han sido beatificados es precisamente porque hayan sido o hayan tenido alguna divinidad en sus actos, sino también por sus buenas acciones, ¿no? Yo lo veo como que con el tiempo, con los años, o los siglos, podemos decirlo así, se ha ido como desvirtuando, cambiando de cómo empezó siendo reconocer a un mortal con ciertas cualidades divinas. Pero creo que para canonizarlos o hacerlos santos sí tienen que tener cierto registro de que hayan cumplido milagros. Pero a ver, tú aclárame algo, tú que estuviste en una escuela de ese tipo.
San Judas, ¿por qué es venerado si se supone que él fue el que traicionó a Jesús? Pero no es San Judas, no es Iscariote, es San Judas Tadeo. Por eso le aparece la flamita en la cabeza para que la gente lo identifique y no lo confundan con el otro Judas. Pero al final tú sabes que todos los apóstoles como tal los hicieron un tipo de... No, pues todos los apóstoles son santos. Sí, ¿y por qué a él no? ¿Por traición? Pues se supone que pues sí. Pues exactamente. ¿no? O sea, cuando realmente se supone que Jesús lo había escogido. Y si Jesús veía el futuro, él tendría que haber sabido lo que... O lo escogió por una razón específica. Por eso te digo, o sea, él tenía a sus discípulos seleccionados porque veía algo en ellos. Exacto. Es más, al mismo diablo como tal... A él lo eligió como un ángel por algo y al desafiarlo se supone que es cuando lo manda a la tierra. Sí, al final de cuentas Jesús como la representación de Dios en la tierra tendría el poder de saber. Hasta en la misma Biblia se menciona que no recuerdo cuál apóstol es el que lo iba a negar 3 veces y así de esa misma manera sucede. Pues fue San no, Judas. Fue Judas. No, fue San Pedro, ¿no? Sí. Okay. Es el que lo niega 3 veces porque obviamente si aceptaba ser parte de la congregación de Jesús, pues también lo iban a matar. Y eso se toma como una traición también. Que a pesar pues de que... yo lo interpretaría así. Al final de cuentas, como Dios lo predijo, pues obviamente nadie se lo toma como traición. Pero pues al fin y al cabo no deja de ser una traición. A ver. Fíjense, aquí nos menciona Cristal Morales, dice, para llegar a la canonización se requiere de la realización confirmada de 2 milagros, uno solo en el caso del mártir. Ok. La canonización se lleva a cabo mediante una solemne declaración papal de que una persona está con toda certeza contemplando la visión de Dios. Bueno, sí, puede ser, es como sí. Juan Diego. No sí, sé que es San Juan Diego, ya es. Sí, creo que sí lo lograron ya canonizar. Y la parte del milagro es precisamente el haber tenido esas visiones donde le pedían que construyera la no, pero los milagros que se le achacan a Juan Diego son posteriores. Los milagros deben ser posteriores a la muerte de la persona. Okay. Por eso tiene que venir la iglesia y avalar que esos milagros, si la persona se encomienda a cierto ser y ese ser le concede esos milagros, tienen que venir y avalar. Y si se logran confirmar 2 milagros por lo menos de esa persona que falleció, se le considera ya candidato para la canonización. Okay. Sí, porque aquí, por ejemplo, nos hizo una pregunta Merari, dice, un Judas es el que ocupan los narcos de cabeza, ¿no? ¿O es el mismo? No, el de los narcos es Malverde, ¿no? Malverde. Y realmente pero no es un está santo. Canonizado él. También el de los narcos. Para los favores de negocios y todo eso. Bueno, sí, es que se supone que ya aquí Malverde era un bandido que fue muy conocido y demás, pero... Y que realmente no es santo, porque no ha sido ni canonizado, ni beatificado, ni absolutamente nada. Sí, la gente le dio ese estándar de santo porque pues consideran que les han hecho milagros. Sí, no es nada más Malverde, sí, exactamente. Y eso ya es más personal de llamarle el patrono de los narcos y de ese tipo de las personas que creen en él, ¿no? Que volvemos a lo mismo, representa también algo que aparentemente sería negativo. Sí, para por eso ni siquiera sería candidato, por mucho que realmente cumpliera milagros, ni siquiera sería candidato a ser un santo por haber vivido una vida mala. Como aquí, ¿la Santa Muerte está canonizada como santo? No, tampoco. No, pero siempre se lo ha considerado que es un ángel directamente. Sí, por eso le dan ese tipo de santidad a la muerte. ¿Y por qué no puede ser San Diablo o Santo Diablo? Es que realmente... Sí, también se supone que es un ángel. La muerte se le menciona así, o sea, por uso popular se le considera la Santa Muerte sin el hecho de ser santa. O sea, es como, por creencia popular se le considera santa, pero no porque realmente lo sea. ¿Cuándo has visto una Santa Muerte en una iglesia? Pero al fin y al cabo tú sabes que si se ponen a analizar, sí ha hecho milagros. Sí, pero por el origen que tiene, que la iglesia considera la muerte mala, no tendría... Por eso te digo, es a donde volvemos. Recuerda que todo lo que vaya en contra de la iglesia va a ser considerado malo. Sí.
Y si es malo, por ende no puede llegar a ocupar un lugar importante dentro de la misma. Fíjense, aquí nos a hace menos un que seas comentario. sacerdote y hagas cosas malas, ahí sí no hay tanta bronca. Fíjense, aquí Cobra nos menciona, la Santa Muerte es la niña blanca y en sí se llama Azrael y en la Biblia hay mención. Sí, claro, por eso digo, la muerte, incluso en la primera parte lo mencionamos, la muerte se considera un ángel del ejército de ángeles que tiene Dios. Sí, pero Pues, si que lees... al fin y al cabo es un aliado de los dos. Si lees tú el santoral, no viene como la Santa Muerte. No, viene. no, es la muerte como tal, nada más, exactamente. Por eso les digo, hay mucha interpretación, eso es lo que nosotros queremos o pretendemos con estos temas en particular, que las personas den su opinión y que traten como de embonar con otras cosas y que tengan su propio criterio, al fin y al cabo su propio criterio, porque sabemos que nos ven personas y lo confirmo porque conozco a algunas personas que están aquí en el chat y sé que creen en la Santa Muerte y que le han pedido cosas a la muerte. Y que les han cumplido. Y que les han cumplido, exactamente. Entonces, yo creo que viene ya de la devoción personal. Y mira, aquí nos comenta Cobra que según es Santa Muerte por los milagros atribuidos. Y pues volvemos a lo mismo. No puede, como comentaba Oso, no puede ser canonizada como un santo porque pues están en contra de todo lo que las creencias de la iglesia. Además, nunca existió como una persona, como los santos, que como dice él, tiene que ser en muerte de esa persona, los milagros que se le atribuyen una vez que haya muerto esa persona. Ah, caray, yo no sabía el dato que nos puso Cristal aquí. El Día de la Santa Muerte en México se celebra el 13 de diciembre. Okay. Yo sabía. Un día después de lo de la Virgen de Guadalupe. Okay. ¿Quién sabe por qué? A lo mejor algo representativo de decir, bueno, el Día de la Virgen, que es todo lo blanco, y habrá quienes lo vean como el Día de la Santa Muerte. La contraparte. 13, la contraparte. Y volvemos a lo mismo. Yo siempre he dicho, el ser humano necesita de esa dualidad, de esa algo esa bueno balanza. Y algo malo. Exactamente. Para tener a quien culpar más que nada. Para que exista un equilibrio. Porque es que tú sabes, te pasa algo bueno y gracias a Dios. Te pasa algo malo y ¿a quién culpas? A Dios. O a las malas vibras de alguien. Pero pues al fin y al cabo se están encomendando a él para tener cosas buenas. Y si quieren obtener algo malo, tú sabes que ni de broma van a encomendarse a él. Sí, van a buscar otro tipo de ayuda. Fíjate, aquí Cobra menciona que es su protectora. Dice, no es el 13, es otro día, el de la Santa Muerte, y se reza cada principio de mes. Es lo que les digo, hay mucha información cuando uno no es devoto a cierta entidad, pues desconoce datos, ¿no? Pero esto es lo que nos interesa precisamente, y le agradezco a Cobra que nos dé su información, porque es que la gente está loca sin ofender a los que creen en ella. Cada quien tiene su tipo de creencias, cada quien se encomienda a quien ellos creen. Es respetable todas las posturas. Pero bueno, esto es en cuestión de pues la brujería, que nosotros como equipo paranormal lo hemos avalado muchas veces, que hay cosas que definitivamente nosotros hemos comprobado que sí son verdad, que sí son reales, sí existe la energía sobrenatural, sí existen estos actos en particular, y que no podemos decir siempre que son cosas malas, porque precisamente también hacen también hay cosas buenas, personas. Exacto. Exactamente, entonces es energía, yo así lo sigo viendo, es energía enfocada para que suceda algo. Es como la magia caos que una vez estaba platicándoles a ellos, ¿no? Es simplemente enfocar tu energía a que suceda ciertas cosas, y no es que pase un milagro como tal, sino que el universo hace que se acomoden las cosas y que sin darte cuentas pasan, ¿sí? Y no precisamente podemos decir que es una magia. Sí, como la ley de atracción, como todo ese tipo de cosas. Pero bueno, vamos a continuar, porque si no, nos quedamos aquí en este tema. En la película La Última Tentación de Cristo, María Magdalena es una amiga de infancia de Jesús, y da a entender la película que ellos se habían prometido amor, Jesús y Magdalena, cuando Jesús es llamado por Dios a una misión especial, y entonces él tiene que dejar esa idea de vivir con María Magdalena, y luego María Magdalena se lo reclama. Es muy posible, eran pueblos muy pequeños y muy cercanos. María Magdalena fue excluida dentro de los textos bíblicos. Ella tuvo un rol importantísimo dentro de toda la comunidad que estuvo con Jesús.
Ella es quien está con Jesús, ¿no? Y en la resurrección presente, lo cual habla de una relación bien fuerte entre ellos dos. Entre las discípulas de Jesús que aparecen en el Nuevo Testamento, un lugar especial lo ocupa María de Magdala. Ciertamente el momento más destacado es el que ocurre en el Evangelio de San Juan al final, porque María está presente en la resurrección. Y en este sentido, María ocupa un lugar muy especial porque ella había sido liberada de demonios, ella había sido perdonada por Jesús y ella era un discípulo. Bueno, aquí volvemos a un punto que dejamos pendiente en la transmisión pasada. María Magdalena, a lo largo del tiempo no la han bajado de prostituta, la verdad, y no le han dado su lugar que tenía bien merecido, porque hasta en la última cena está bien representada a un lado de Jesús. Pero realmente ese lugar, pues porque la iglesia se lo ha dado. Realmente la gente lo interpreta así porque pues es la versión que les han contado de esta mujer. Y ese es lo que les decía yo la vez pasada. Yo creo y sigo firme con que los 7 demonios que le sacó fueron abortos, y por eso fue que se tomó el hecho de que es prostituta, porque no hay otra forma. O sea, sí decían que ella deambulaba por las calles y obtuvo 7 demonios de eso, pero ¿de ahí qué? De ahí... Es que volvemos a la interpretación, ¿no? Si lo interpretamos de una manera literaria, pudiéramos entender que se refiere a esto. En la cuestión bíblica, pues lo menciona como demonios, así tal cual. Obstáculos. ¿Sí? Obstáculos, bueno, lo menciona como obstáculos. Obstáculos para seguir con lo que pedía Jesús. Claro, y por ejemplo, las personas que vieron la primera parte, no sé si recuerden, que en un video que transmitimos aquí la semana antepasada, mencionaba esos obstáculos como pudieran ser interpretados como traumas de la vida por haber llevado una vida difícil esta persona, ¿no? Que no descartaban la posibilidad de que fueran precisamente productos de abusos sexuales, no precisamente que se dedicara a la prostitución, pero sí de abusos sexuales, y que Oso respaldó, recuerdo, esa teoría porque, pues, bueno, en esa época la humanidad era demasiado salvaje. Hasta la fecha todavía cometemos salvajismos, pero era aún más salvaje. Era más descarado. Sí, no, y más y abierto. Siendo una mujer sola, que no tenía pues aparentemente familia, no tenía nadie más, deambulando por las calles, pues sí se prestaba a que hubieran abusado 7 veces o más de ella y que hubiera quedado embarazada. También recordemos que no había ni métodos anticonceptivos, no había ningún tipo de manera en la que ella pudiera evitar esa situación. Y aquí es lo que comentan, o sea, Jesús la conocía desde pequeña porque pues era un pueblo muy pequeño y todos se conocían. Y el hecho de decir que él le quitó los 7 demonios y todavía la perdonó, quiere decir algo más. Porque, pues, ¿cómo la va a perdonar por el simple hecho de alejarse de él? O sea, no tiene lógica el perdonarle eso. Que bueno, también recordemos que Jesús, pues, representa todo lo que es la bondad y el perdón. De hecho, él pregonó el perdón como uno de como filosofía. Como filosofía, uno de sus piedras angulares de su filosofía. Bueno, ¿no? eso es lo que te hacen ver en el Nuevo Testamento. Por supuesto. Porque recordemos que en el Viejo te lo hacen ver pero es que recuerda que en el Nuevo te habla solamente de Jesús como Dios persona, Dios ser humano, que es lo que nos muestran. Dios, el ser que crea todo lo demás, es un ser que no tiene rostro, no tiene nada, que es el que te muestran en el Viejo Testamento. Y en el Nuevo, donde empiezan a aparecer todos estos personajes que ya realmente nos cuentan la biografía de Jesús, ya nos hablan como Dios hecho humano a través de la Virgen María y todo ese sí, lo que siguió después. Exacto. Bueno, antes. Ya ahí ya es como más que nada un libro biográfico, se vuelve la Biblia. Sí, así es. Contado por los compas. Precisamente por eso les comentaba desde la semana antepasada que estaría muy bien que investigaran a este personaje que sí se tiene registro de que existió y nació. No digo que Jesús no, pero sí existe incluso biografías oficiales de Apolonio de Tiara, que es quien se cree que se basó para crear al Jesús que conocemos en el Testamento, en el Nuevo Testamento. Una persona de origen griego que también hizo los mismos, o casi los mismos viajes. Simplemente esta persona hablaba de que la verdad se encontraba en el Tíbet, más bien el origen de la humanidad, se encontraba en el Tíbet. Él viajó a esas tierras y cuando regresa a esta parte de Europa de Oriente, de Medio Oriente,
llega pregonando precisamente esas filosofías en una mezcla entre tibetana con hindú, con orígenes, cuestiones divinas, pero... Sí, una mezcla de culturas. Exactamente, una mezcla, y que también tenía aparentemente los mismos tipos de milagros o personas de poderes. Los milagros. Y curiosamente se tiene registro de que su nacimiento fue en el año 1 de esta época, o sea, más bien no antes de Cristo, sino después de Cristo, el año 1. Entonces, es mucha coincidencia. Sí, demasiado. Ambos personajes, ¿sí? Sin embargo, les repito, sí existen registros escritos del nacimiento de Apolonio de Tiana. ¿Por qué por ese nombre? Porque él nace en esta ciudad griega antigua, que ahorita creo que está, tiene otro nombre, pero fue destruida, y que tiene los mismos milagros. Antiguamente pues se les ponía el apellido, el nombre de la ciudad de la creación, como Jesús de Nazaret. Exactamente. Me comenta aquí producción que van a poner unas fotos ahorita. Ahorita los checamos. Ok. Mientras vamos a ver, aquí hubo unos comentarios que me llamaron la atención. Sí, de hecho, está un pequeño debate. Están debatiendo ahí un poquito en los comentarios. Nos dice Cobra, les cuento una experiencia. Soñé con la santa y que con su voz me pasaba por el medio. Lo consulté y me dijeron que me quitaba lo malo. Pero sea a quien te encomiendes, es la intención. Buena es buena y es mala se te regresa. Si es mala se te regresa. Ok, la intención de con qué la busques y la evoques, ¿no? Supongo. Y que eso que él considera que solamente se utiliza para hacer cosas buenas, que si la utilizan para cosas malas se te regresa. Sí, como hace tiempo pues yo les había comentado que yo conozco ciertas personas que son muy devotas a la Santa Muerte y son un par de chicas que cuando sus papás se divorcian tienen ahí un pequeño problema con su papá porque él ya tenía otra mujer y ellas le dicen que prefieren que él esté muerto a que siga con esa chica. Y a los meses le dio cáncer al señor y falleció. Y pues ahí están las muchachas y son muy devotas a la Santa Muerte, demasiado. Y cuidado con esos muchachos. Cuidado, ¿no? Y sobre todo pedir la muerte de tu propio progenitor por circunstancias que a lo mejor son un tanto ajenas a ti como hijo. Bueno, yo así lo considero, pero cada quien. De hecho, Merari aquí nos hace un comentario, dice, a mi hermano que es devoto de ella, o sea, de la Santa Muerte, cuando él no le pone sus veladoras, se empieza a aparecer en mi casa y mueve las cosas hasta que le pone sus velas y su tequila. Y le comenta Cobra, según sé, no hace eso, ya he quedado mal, pero ya no te hace caso, a lo mejor no la bendijo o purificó. Volvemos a la parte de los rituales, ¿no? O sea, sí, es que al final de cuentas... Al inicio del capítulo anterior veíamos un tipo de Colombia que hacía sus rituales con la Santa Muerte y él mismo decía que tenía que purificar y hacer un inicio de ritual. Yo conozco gente que realmente es devota, pero cada persona tiene su... Pues al final de cuentas, como en las religiones y en el cristianismo, cada persona tiene su tipo de rituales y su manera de creer y de dirigirse a este ser, pues del más allá, para entrar en contexto y comunicarse y todo eso, pues al final de cuentas es la fe de cada quien y cómo la lleven y cómo la utilicen. Claro, es muy por eso lo dije al inicio, es muy personalísimo. Aquí lo que estamos viendo es un busto de precisamente de Apolonio de Tiana. O sea, podemos ver el rostro, ¿sí? de esta persona que, si lo podemos comparar un poco con Jesús, tiene un tanto parecido. Sí. Es muy parecido físicamente. Los milagros... A la representación que tenemos de Jesús, porque también se dice que la representación de Jesús que conocemos actualmente, al final de cuentas, era uno de los amantes de Da Vinci y que él, pues por la admiración que tenía por este hombre, decidió darle ese rostro a Jesús, que al final de cuentas es el rostro que todos conocemos. Claro. Miren, aquí también tenemos más ilustraciones de esta persona. También no se le achacan que existan evangelios de él, ¿sí? Pero sí conocimiento que en los primeros años de su muerte desaparece y se cree que este conocimiento se encuentra o regresó de alguna manera de nuevo al Tíbet, y quien intenta traerlo de nuevo a Occidente es precisamente Madame Blavatsky,
que en los años, ligeramente antes de la Primera Guerra Mundial, fue una persona que se dedicó a estudiar el ocultismo mezclado con religión, donde decía que la metafísica era lo más importante y que explicaba todo, y que las respuestas del nacimiento, del origen de la vida, era precisamente en el Tíbet. Entonces, ¿qué se dedicó? En este entonces, cuando Madame Blavatsky toma fuerza su filosofía, la Iglesia Católica es quien se encarga de tratar de silenciarla y callarla, ¿sí? Porque ella, cuando regresa del Tíbet, ella intenta ir varias veces al Tíbet y fracasa en que la dejen entrar, no precisamente al país, sino a los lugares donde se cree que existe esa información guardada, muy celosamente por quienes ella nunca lo menciona como tal, pero cuando logra convencerlos de que la dejen estudiar, ella regresa a Occidente con esta información y la empieza a publicar, y es cuando recibe varios atentados, ¿sí? Ella mencionaba precisamente al señor Apolonio de Tiana como la primera persona en descifrar esos códigos o esos códices tibetanos del origen de la Tierra, y ella menciona que nosotros venimos, o más bien somos una evolución directa de seres más grandes y más divinos, y que fueron evolucionando a lo que somos ahora como humanos. Y una cosa muy común que realmente nunca he visto que lo toque la Iglesia Católica como tal es la correlación entre la divinidad con la ciencia. Conocemos la ciencia moderna. Madame Blavatsky fue la primera persona que hizo mención de la energía nuclear, ¿sí? Incluso se tiene el registro en periódicos de la época de que hubo un experimento fallido por parte de ella en un barco que iba llegando a Londres, donde algo falló y ella alcanzó a salir del barco y hubo una explosión que los ilustradores la mencionan como una especie de explosión de hongo. Entonces se cree que ella fue en algún experimento fallido, pues la pionera en la cuestión de la energía nuclear. Entonces toda esta información... ¿Sigue un poquito el debate? Siguen en el debate de lo de la Santa Muerte. Por aquí Cobra nos comenta que ojalá haya un tema de la Santa Muerte. De hecho está pendiente. Sí se ha hablado y se les ha mencionado que lo tenemos pendiente. Esperemos pronto ya sacarlo. Realmente es un tema súper extenso. Aquí nada más fue tocarlo por encimita para mostrar las partes que la Biblia oculta o que la Biblia no menciona, pero realmente no, el tema central no es la Santa Muerte. Probablemente más adelante les traigamos el tema ya bien estudiado y bien desarrollado desde todas las aristas que tiene este tema para podérselos exponer. Así es, pero bueno, todo lo que mencioné anteriormente antes de lo que acabamos de comentar, nada más lo pongo en la mesa para que lo investiguen por su parte. Igual podemos hacer una pequeña investigación, a ver si la podemos aventar. Me parece muy bien. De hecho, creo y considero yo que merece un programa completo esta tanto Apolonio como también Madame Blavatsky y la Santa Muerte también, porque pues son para empezar dos personas que existieron y que dejaron un legado, y la Santa Muerte pues es algo que existe. Y parte de la cultura muy importante, creo que en México y Latinoamérica es un ser bastante importante. Así es correcto. Sí, nada más les pedimos que nos tengan paciencia, gente, porque como no somos expertos, tenemos que estudiar bastante. Sí, tenemos que investigar los temas para podérselos traer a exponer. Claro, no queremos dar mala información, sino pues lo que... También nuestra interpretación tiene mucho que ver y queremos que ustedes también entiendan, pero no consideramos que no hay respuestas incorrectas en todo esto, ¿verdad? Pero bueno, vamos a continuar con el tema, por favor. Felipe. El Evangelio de Felipe tiene textos muy polémicos para el cristianismo de hoy, porque dice textualmente, la compañera del maestro se llamaba Miriam y nació en Magdala, es decir, María la Magdalena. ¿Qué misterio guardaron estos evangelios que estuvieron ocultos durante 18 siglos? Él la amaba más que a todos los discípulos y la besaba a menudo en sus... Y dice que era la compañera de Jesús y que Jesús acostumbraba a besarla en sus... Y quedó recortado, ya no sabemos en medio de sus que la besaba, y los apóstoles se ofendían por ello. Y dice el texto que Pedro le pregunta a Jesús, ¿y por qué a nosotros no nos besas allí? Y entonces Jesús contestó, ¿será porque a ella la Felipe. Bueno, pues... Ahí Jesús le contesta, ¿será porque a ella la amo más que a todos mis discípulos? Okay. Creo que un texto bastante polémico y creo que no deja mucho a la interpretación, es muy literal. Aquí es algo que comentamos desde que iniciamos este tema,
que él al final de todo fue un ser humano que tuvo también sus... Sí, como todo ser humano tenía sexualidad. Sí. Tiene su sexualidad y tiene toda su ¿cómo es? Pues su lado que lo tentaba a hacer. También lo que me sorprende un poco es el reclamo de Pedro, porque entonces me suena como un poquito de celos de su parte. Claro. Sí, o sea, si interpretamos esta parte de la Biblia como decir, la besaba en sus labios, pudiera ser que es lo más... que se nos vendría primero a la mente, como dice Oso, o sea, ¿por qué estos celos? Si bien es cierto, sus discípulos respetaban demasiado a Jesús y lo amaban, lo querían porque los ayudó darle sentido a la vida de cada uno de ellos, pero tener como ese trato especial y sentir ese tipo de celos se me hace pues extraño, pero tampoco se me hace descabellado porque, bueno, pues la bisexualidad pues ha existido desde siempre. Suponiendo que se refería a eso, ¿no? Pues es que creo que al cortar el texto exactamente en esa parte donde dice que besaba a sus, sí te deja que lo interpretes como tú quieras. De mil formas. Aparte que tú sabes que la iglesia ha tomado ciertos textos y los ha guardado muy celosamente. Y de hecho te muestran a Jesús como un ser que no tiene sexualidad. Sí, pero aquí estamos viendo todo lo contrario. Y está tal cual en la Biblia. Y si lo buscan así como aparece aquí en el video, ahí está. Y o sea, es a lo que voy. La iglesia ha guardado muy celosamente ciertos textos que no han querido hacer públicos como tal. Y nadie te dice que en esos textos... Porque al final de cuentas creo que mostrar la parte humana de Jesús, creen que ellos han de creer que le quita mucho la parte divina. La parte divina, exactamente. Y es... volvemos a lo mismo, es parte de la literatura. Para que pudiera embonar y tenían que hacer estos ajustes. A mí se me hace completamente normal la idea de que Jesús hubiera tenido una relación carnal personal y de matrimonio con María Magdalena, porque volvemos a lo mismo, lo dijo William. Era un ser humano, al fin y al cabo, divino o no divino, era un ser humano y que estaba sujeto a los mismos gustos que cualquier ser humano y más en esa época, que ya lo habíamos mencionado, que quien tuviera la edad de Jesús y no tuviera una pareja se consideraría extraño, ¿no? Sí. Y pues bueno, no se me hace completamente descabellado que fuera su pareja, al todo lo contrario, ¿no? Y de igual forma, como dicen, ahorita estoy viendo que acá producción está haciendo algunas señales. Como comentan, se puede dar a entender de diferentes formas y tú sabes que eran varios discípulos y tal cual como decía George ahorita, no quiere decir que no hubieran tenido esa bisexualidad en la que podrían hacer unas diferentes cosas. Unas horchatonas. Sí, ya sé, pues eran 13 hombres reunidos en un mismo lugar. También hace un momento en un video mencionaron que existía también otras discípulas. Que tampoco se mencionan nombres, ¿o sí? No. Casi no. Tengo conocimiento de... Y también el hecho ese de que en los oráculos de María sea que uno de sus discípulos el que los escribió, en ningún momento se dice que María tuvo discípulos. Sí, tampoco no se menciona. Entonces quiere decir que ella también predicaba. Creo que también, pues, la parte machista dentro de la misma iglesia trató de borrar o de eliminar también esta parte de donde las mujeres cobraban protagonismo dentro de la historia de Jesús. Y es aquí a donde volvemos con María Magdalena. Por lo mismo del machismo, quiero creer que la rebajaron a prostituta y no la quisieron subir a lo que era como tal, como la pareja de Jesús. Porque al ser la pareja de Jesús, por ende ya tendría un lugar divino. Pues sí. Fue pareja de un semidios, si lo tomamos de esa manera. Sí. Entonces, pues sí tendría un lugar especial. Fue pareja del Salvador como tal. Y además supongo que también tenía conocimiento de cosas que tal vez Jesús jamás se los dijo al resto de discípulos y por el tipo de relación que tenía con ella, lo compartió directamente, nada más con ella. También entonces, yo considero que sí existe un evangelio de María Magdalena, que también polémico cuando se llegó a mencionar. O la historia de Jesús según su versión. Según la versión de igual forma, también en este documental, ya casi terminamos, creo que nos queda un video por ahí. En este documental hay una derivación en la que comentan que hay una cierta descendencia de Jesús, en la que cuando comienzan a hacer ciertas excavaciones en algunas propiedades de Jerusalén, encuentran unas tumbas y tenían inscrito en la tapa
ciertos nombres que derivaban a Jesús. Y hicieron como un árbol genealógico en el que sí decían como tal que esos eran sus hijos. Era, me parece que 2 hijos y una hija. O sea, que había tenido descendencia. Sí, no, como pues sería lógico, y más para un hombre de 33 años en esa época. Fíjense que aquí nos hace un comentario Cobra, y es cierto, lo había olvidado. Hace tiempo salió el Evangelio de Judas y fue polémica. Y después de la nada se olvidó o dieron carpetazo. Sí, ahí sí es de Judas Iscariote precisamente, o del traidor, que creo que en Discovery fue el que realizó ese evangelio, si no fue History, y realmente sí te decía muchas cosas importantes desde los ojos de Judas, que... Pues es que al fin y al cabo él, al ser un traicionero como tal, él porque la historia así lo catalogó. Y si no lo fue así, él fue también uno de los allegados que vio otras cosas más que los demás. Por supuesto. Porque al final de cuentas Jesús no fue el que lo juzgó como traicionero. No. Él se suicida por la culpa que le dio el haber traicionado a Jesús. Pero los que lo hacen ver como alguien que traicionó fue la demás gente. Todos los demás lo juzgaron. Y así como lo dices, Jesús como tal no lo juzgó. Sin embargo, él sí dijo que uno de ellos lo iba a traicionar. Él siempre supo quién iba a ser quien lo iba a traicionar. Y lo puedes ver, y al final de cuentas lo mencionan durante el evangelio ese, a lo que recuerdo haber visto, que era la tarea para la que él había nacido, o lo que se le había designado, el tener que ir a decir dónde estaba Jesús y traicionarlo. Y porque a él no lo toman como uno de los otros apóstoles. Sí. Claro. Porque al fin y al cabo él cumplió su tarea. Sí, pero pues como en todo tiene que haber un villano. Claro. Le tocó cargar con eso. Es a lo que vuelvo, que comentaba George hace rato de la balanza. Siempre tiene que haber un culpable. Claro, y era lógico, porque cómo terminas una historia. Tiene que haber un final trágico. Sí. Y tiene que haber un malo, el malo de la película. Sí, al final de cuentas en la historia, viéndolo como un libro o una obra literaria, pues es como el clímax, ¿no? La muerte de Jesús. Y el final de la historia es cuando Jesús resucita y asciende al cielo. Sí. O sea, sí nos lleva a esta parte donde eso tenía que ocurrir para darle más dramatismo a la misma historia. Claro. Pero bueno, vamos con el último video. Hombres con hombres cometieron actos indecentes y en sí mismos recibieron el castigo que se merecía su perversión. Aparece una serie de prohibiciones que están conectadas con lo que serían las estructuras familiares, ¿no? Lo que los antropólogos llaman cuáles son los tabúes que constituyen lo que es familia y qué relación es permitida y cuál no es relación permitida. Se prohíbe expresamente el coito entre 2 hombres. Queda claro que de aquí salió a mucha de la cultura occidental una crítica a la homosexualidad, particularmente la masculina. Se decía que Jesús tuvo 2 apóstoles gays, San Felipe y San Bartolomé. ¿Y qué tenemos? Rituales católicos para casar gays y lesbianas, todavía vigentes en el siglo IX y en el siglo X, que hoy están escondidos en un monasterio benedictino en Grottaferrata, al sur de Roma, en Italia. Los hombres que iban a la guerra pasaban largas temporadas fuera de su casa y no podían estar con una mujer, entonces se llevaban a un adolescente para tener relaciones con él. No eran sus parejas, no eran sus amantes, simplemente eran como sus esclavos sexuales. Y Pablo está reaccionando ante esta situación, porque en griego así lo podemos ver. Está diciendo, no hagamos de esta conducta algo tan normal. La religión es amor. La ética nos pide respetar a los diferentes. La ética no me pide solo respetarlo, amarlo. El mínimo se llama respeto en una sociedad ética. En una sociedad religiosa se llama amor. Y no estamos siendo amorosos con la gente que mira diferente a nosotros. Y esto es lo que nos está convocando el Papa Francisco, a ser amorosos, a ya no poner tantas barreras. Bueno, aquí volvemos a lo mismo. Un tema polémico. A lo que les comentaba, la iglesia ha ocultado muchas cosas y aquí tal cual ellos lo dicen, que hay ciertos
rituales, ¿lo comentaba? No recuerdo la palabra. Ajá, menciona que era como costumbre de que los hombres que no tenían... No, pero el hecho de que sus apóstoles podían casar a parejas homosexuales. Eso sí. Pero bueno, es que se lo menciona como ya algo que se hace un ritual, pero ya con la religión católica como tal. Sí, y es lo que te comento. Él dice que hasta el siglo IX siguieron vigentes. Ajá, ¿Y por qué avalaban ese tipo de uniones. ¿Y por qué de ahí hasta la fecha es algo súper mal visto por la iglesia y que han tirado a más no poder? Lo menciona, de hecho, uno de los teólogos que sale, un sacerdote que sale aquí dando también como su testimonio, porque representa todo lo contrario al pregonar el amor, ¿sí? Y con independencia de a lo mejor un amor legítimo entre dos hombres o dos mujeres, precisamente porque mencionan estos como rituales, donde mencionan lo de los adolescentes, ¿no? Para tener relaciones sexuales. No me extrañaría. Porque precisamente mencionan que es Pablo el que dice que no se vea eso como algo normal. Habla desde su perspectiva personal, donde ya se toma como palabra de Dios, cuando realmente no, solamente es la perspectiva de una persona que probablemente no estaba de acuerdo. Creo yo que como literatura era necesaria para poder empezar a construir lo que conocemos como este código de comportamiento, porque al fin y al cabo toda religión tiene muy especificada el comportamiento que debe tener el ser humano para pertenecer dentro de, o estar dentro de las reglas que ellos te ponen. Exacto. Entonces, el considerar que este tipo de actos homosexuales transgredía la integridad de otra persona es ir en contra de precisamente el pregonar la cuestión del amor al prójimo, y que por lo tanto tenía que ser prohibida. No se me hace nada descabellado alguna teoría que alguna vez llegué a escuchar, que esta parte del abuso de menores por parte de sacerdotes, que lo hemos visto desde hace muchísimos años y hasta la actualidad. Hasta la actualidad, y que sigue siendo callada, es más que con una cuestión sexual aislada, casi una cuestión ritualística. Sí. Hay teorías que mencionan que hay ciertas facciones de la Iglesia Católica que cometen este tipo de abusos como una cuestión de rituales. Sí, que no se miran nada extraño. Que así tal cual como lo marca la Biblia, tienen que cumplirlo ellos también. Porque al fin y al cabo, ¿cuántos casos no hemos visto que sacerdotes abusan de niños y al final a ellos se les toma como hasta recompensa de que los mandan a lugares más arriba? Realmente pues no se rigen por las leyes, o muy pocos rigen por las leyes humanas o las leyes cívicas, sino dentro de sus mismas leyes pues logran cambiarse de lugar y seguir con una vida dentro de la iglesia totalmente normal. También recordemos que la iglesia, en el tiempo en el que la iglesia se convirtió prácticamente en política, ahí fue donde se desvió mucho todo este tema, porque ellos estaban rigiendo con algo que ya estaba escrito, que tal cual, si esos textos bíblicos estuvieran fuera y estuvieran anexados a la Biblia, no tomarían a las personas que ven diferente, así tal cual como lo comentan aquí, no los tomarían a mal. Y al final de cuentas, tomando la Biblia como una constitución, o la constitución de algún país, obviamente conforme pasan los años va teniendo actualizaciones dentro de la misma. La Biblia es un libro que no ha tenido ningún tipo de actualización y que se toma como de manera literal para ejercer y juzgar a la gente por como sean. Entonces, realmente un libro que tiene esa cantidad de años, que ha sido traducido de infinidad de idiomas, no podría tomarse para como una ley literal, y tampoco pues traerlo a un mundo moderno donde las cosas han cambiado. Claro, por supuesto. Tan es así que se le ha considerado otras ramas casi igual de rígidas que la Biblia, como la es la ley, que va mutando conforme a los tiempos y se va actualizando. Y se va actualizando. Entonces, por eso he aquí la necesidad de haber tenido que desvincular la religión del Estado, precisamente, porque ya no ha embonado una sociedad que va evolucionando. Ese es nuestro punto de vista respecto a esta parte polémica, ¿no? Específicamente, ¿no? Yo creo que como lo hemos dicho desde el inicio de esa transmisión, la interpretación personal es lo más importante. Lo único que queremos con este tema es crear puntos de vista, no precisamente para que se contrapunten con otros, pero sí que se cuestionen cosas que están ahí, que existen y que no todos
tienen de repente acceso a esa información o que tuvieron una educación bastante rígida en casa, muy dogmática, y que jamás se abordaron estos temas. Sí, exacto. La verdad, en el tiempo que me tomé viendo el video, tomando anotaciones, checando tiempos para recortar videos y todo eso, me puse a analizar muchas cosas que pues yo de chico supe de todo lo de la iglesia, de cómo se rigen y de todo lo que te hablan, y ves esto y la verdad sí llega un punto en el que tú te comienzas a cuestionar todo lo que sabes. Creo que una iglesia moderna con unas actualizaciones metiendo este tipo de interpretación y este tipo de textos conseguiría muchos más devotos que realmente teniendo un libro que ya es bastante anticuado y dejándolo como una verdad absoluta. La verdad, tú sabes que si una Biblia como tal, como la que tenemos ahorita, la hacen incluyente, tendría todas esas personas que ya no vamos a la iglesia, porque yo me cuento entre ellos, que tendrían a todos sus discípulos. Sí, obviamente habría más gente queriendo ir a la iglesia y escuchar la palabra de Dios. Creo yo que a lo mejor hemos ahorita se me vino a la mente esta idea, que hemos visto que tal vez, si bien el texto, los libros o los textos, la Biblia como tal, voy a decir así, no ha sufrido actualizaciones, pero sí me he dado cuenta que quien sí ha sufrido actualizaciones han sido los representantes en la tierra de estas religiones. Un ejemplo de esto, hasta cierto punto lo puedo considerar al Papa Francisco. Es lo que comentaba ahorita al final. Al final lo comentaba, porque entonces tiene una ideología más moderna. Más moderna, exactamente, y hasta cierto punto incluyente. Y se entiende, porque obviamente son seres humanos que viven en una época moderna, por eso su ideología no va a ser la misma que un papa de hace 200 años. Sí, no va a ser tan rígido. Pero bueno, gente, pues que hemos llegado ya al final de esta. Realmente podemos decir que todo este tema lo tocamos muy superficialmente. No quisimos escarbarle demasiado en cada uno de los temas porque no hubiéramos llegado a un final. Esto se hubiera convertido en muchas otras sesiones y más. En muchas horas. La verdad, este capítulo se podría alargar a 5 capítulos nuestros. Este es un documental de 2 horas y fracción, y creo que tratamos de resumirlo lo más que se pudo. Sí hay cosas que no abordamos, como el hecho de que a María la asocian con Isis por milagros que hubo en Egipto, posesiones y demás, pero igual, si quieren darle una checada, ahí está por YouTube, y pues para que también se cuestionen como nosotros lo hicimos. Al final de cuentas, yo me quedo con esta parte de principalmente lo mencionan en el último video que vimos, de que el respeto pues es lo principal. Y me quedo con esta parte de que al final de cuentas hay que respetar a todas las personas tal cual son, no tomar de manera literal pues un escrito de esta antigüedad. Obviamente sí creer en lo que cada quien quiera creer y adorar a lo que cada quien quiera adorar, pero también no fanatizarse con nada. Al final de cuentas es un libro pues hecho por humanos que sí habla sobre la historia de un ser divino, pero al final de cuentas está hecho por humanos, entonces no tendríamos por qué prestarnos a la interpretación literal del mismo. Y al final de cuentas es eso, el respeto creo que es lo que rige cada sociedad y es con lo que nos tenemos que quedar. Sí. Muy bien, gente, bueno, pues pasamos a despedirnos. Pues yo soy Jorge Lozo, fue un gustazo estar con ustedes otro miércoles más, por aquí nos estamos viendo pronto. Bueno, gente, yo soy William Hernández, un gusto haber estado con ustedes. Espero próximamente tener otro tema de interés de los que nos estuvieron aquí marcando con sus debates. De hecho, el traer estos temas también es el inicio de ciertos temas que vamos a tocar después, ya en particular, y esto nada más véanlo como un preámbulo, ¿sí? Vamos a tratar de adentrarnos en esos temas. Otra cosita, me parece que ya vamos a estar grabando las transmisiones. Creo que Facebook nos las está tumbando muy rápido. Por si quieren darle otra checadita, ya van a estar en el canal de YouTube. Sí, síganos en YouTube principalmente. Si no alcanzan a verlas o a vernos en vivo, pues posteriormente pueden vernos ahí en YouTube.
Así es, gente. Entonces, nada más tense al pendiente. Vamos a tratar de ir subiendo los links de YouTube conforme se vayan subiendo los videos, porque pues ustedes sabrán que tardan, tienen su tardanza en subir la plataforma y los puedan ver de nuevo en YouTube. Ahora, vamos a ver si también nos respeta la calidad de video, ¿verdad? Sí. Y pues nada, gente, yo soy su amigo George Pantano. Fue un gusto haber estado esta noche con ustedes y no nos queda otra más que desearles una muy bonita noche. Y dulces pesadillas. Hasta la